están, mujeres de retos? Bienvenidas a su cita con el coach de la mujer de hoy, Dante Alejandro, su servidor, que hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a platicar, como les decíamos al principio del programa, de algo bien innovador, pero sobre todo funcional, útil y práctico para todas aquellas que son mamás, aquellas mujeres mamás, y no solamente las mamás, también, ojo, tomen nota todos los hombres, papás, porque estos tips del tema que vamos a platicar el día de hoy con nuestro experto invitado, estoy seguro que les va a resultar muy útil. Y vamos a hablar precisamente de la función o del rol de, además de ser papás, ser coaches de tus hijos, ser un coach o ser la coach de tu hijo. Todos entendemos que parte del coaching es llevar a las personas a donde quieren ir. Yo creo que todos los que somos papás deseamos que nuestros hijos, nuestras hijas sean felices y exitosas en la vida que están emprendiendo, en cualquier etapa de la vida, ya sea que tengan niños pequeños, tengan adolescentes o incluso ya todos unas personas adultas como hijos. Puedes todavía tú ejercer como coach de tus hijos para beneficio de ellos, incluso de ti mismas. Y para eso les presento a nuestro amigo, invitado y coach, también colega profesional, Olegario Ríos, que es especialista precisamente en, ¿qué creen? En coaching para papás. Pero explícanos, Olegario, bienvenido a tu programa, gracias por acompañarnos, y empieza por explicarnos, por favor, bien en qué consiste esto de ser coach de tus hijos, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Dante, por invitarme, por permitirme estar aquí en tu sección del programa. Me dices ¿qué es el coaching? Bueno, pues el coaching es un proceso conversacional que permite que la persona logre mejores desempeños en cualquiera de sus roles, de padre o de hijo o de estudiante o de esposo, de trabajador. Lo ideal es de que la madre participe desde el principio en esto. Ya me imagino las mamás diciendo ahorita, también tengo que hacer esto. Bueno, pues eso es algo que van a disfrutar mucho si lo saben hacer. Sobre todo porque, como decíamos ahorita, va a resultar bastante benéfico para sus hijos. No saben en esta función y aplicando estas técnicas que Olegario nos va a compartir en un momento más, cómo vamos a poder beneficiar a nuestros hijos. Como decías ahorita, ya sea como mamá o como papá, todo lo que les vamos a poder aportar en ese sentido, ¿verdad, Olegario? Pues ahorita no necesitamos más que empezar a platicar con ellos de cierta manera. Como decía Olegario ahorita, el coaching es un método conversacional, así es que es algo de lo que ustedes ya practican, pero ahora con un fin, ¿verdad? Enfocados en un sentido. Así es. La idea es que la madre participe en el desarrollo de su hijo. De hecho, hay 2 días importantísimos en la vida de cada ser humano: el día en que naces y el día en que aprendes para qué naciste. O sea, que te descubres para qué naciste. Y cuando menos en uno participa definitivamente la madre, y tratamos de que con el aprendizaje del coaching la madre participe también en el segundo, en el descubrimiento del para qué vine a este mundo como ser humano. Y eso es lo que te va a permitir ser feliz. El proceso conversacional te va a permitir entrar en esa espiral de crecimiento y aprendizaje para que logres determinar cuál es tu objetivo en la vida, cuál es tu propósito. Es bien importante este punto que estás planteando inicialmente, Olegario. Como dices, dos puntos importantes en nuestra vida: el día que nacemos y el día que descubrimos o sabemos o nos planteamos para qué venimos a esta vida. Yo creo que si los que nos están escuchando ahorita, las que nos están escuchando, si ya tienen definido esto, yo creo que ya estarían entonces en un primer paso, pero para los que no, y que muy probablemente sean la mayoría, de que todavía no sabemos a qué venimos y cuál es el sentido que le estamos dando a nuestra vida, sigan escuchando porque esto se va a poner todavía más interesante. Platícanos, Olegario, por favor. Bueno, la idea es darnos cuenta de que tenemos que participar. Nuestro sistema educativo está abandonando un poco el desarrollo integral del ser humano. Está enfocándose básicamente en el desarrollo académico de las personas. Se enfoca desde la primaria en adelante en ir desarrollando 458 gramos de nuestro cuerpo, que es la mitad de nuestro cerebro. O sea, la parte izquierda de nuestra cabeza es la que se enfoca todo nuestro sistema educativo, pero el resto de nuestro cuerpo está por ahí abandonado, por así llamarlo. Nosotros como padres tenemos, y sobre todo la madre que participa con mucha cercanía en el desarrollo del hijo desde muy chiquito, tenemos que aprender a que este hijo desarrolle todo su potencial en todo su cuerpo,
en toda su emocionalidad, en toda su corporalidad, y que aprenda a usar un lenguaje adecuado. Es muy cierto lo que mencionas, esa parte del lado izquierdo, yo quiero entenderlo, Horario, corrígeme si me equivoco, es la parte en que nos acartonan y que nos dicen es que las cosas deben ser así y son de esta manera y demás, que siempre es tener parámetros de referencia, obviamente, tener autoridad y apegarnos a alineamientos, pero no en el sentido estricto, de manera que no nos permitan hacer absolutamente nada más o desarrollar ninguna otra cosa más distinta a los parámetros que nos han dado, ¿verdad? Es nuestros procesos racionales a lo que te refieres, que regularmente es la educación en lo que se enfoca y que debemos de potencializar todas nuestras demás capacidades. Claro. Síguenos explicando, sí, por favor. Porque la verdad es que nosotros estamos de alguna manera formados por 3 dominios del ser humano, que es la emocionalidad, el lenguaje y la corporalidad. Y estos 3 dominios deben estar en equilibrio siempre, no deben de balancearse a la pura emoción o balancearse hacia la pura corporalidad o hacia el lenguaje, el área académica. Si podemos mantener un equilibrio entre estos 3 dominios, vamos a estar en nuestro máximo potencial. De esa manera, si los padres, sobre todo la madre, aprende a conocer a su hijo y aprende a influenciar la emoción o influenciar la corporalidad de su hijo o su lenguaje, puede hacer que cambie su desempeño y puede hacer que mejore. Wow, ¿quién de los que nos está viendo, por favor, y de los que nos están escuchando aquí en el estudio, a ver si es cierto, quién tiene desarrollados todos sus ámbitos de competencia como personas? A ver, en forma integral. ¿Quién dice yo? Nadie, ¿verdad? Así es que, bueno, pongamos más atención a esto que nos está mencionando Olegario, por favor. Tome nota. Bien, a través de la habilidad conversacional, que es saber escuchar, saber indagar y observar. Observar es básico. Nosotros debemos observar a nuestros hijos, observar qué es lo que los apasiona, qué es lo que les gusta, por qué hacen mejor unas cosas que otras, ¿verdad? Para que nosotros podamos ayudarles a ellos a descubrir qué es lo que les gusta, porque a veces nuestros hijos dicen no sabemos qué es lo que queremos ser, no sabemos qué es lo que yo quiero ser en la vida, y ahí es cuando tú puedes decir, bueno, yo observo que eres bueno en esto, eres bueno en esto otro, encuentro que tienes habilidades especiales para esto, pero también debemos como padres, ¿verdad?, proponerles experiencias, que vivan muchas experiencias para que aprendan de otras cosas que no han aprendido y que pueden entender como algo que les va a gustar. O sea, Olegario, que este primer punto que nos estás compartiendo es lo primero en lo que podríamos aplicar el coaching para nuestros hijos, en ayudarles a encontrar en ellos mismos cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus pasiones, es decir, en términos concretos, ayudarles a encontrar a qué vinieron a esta vida. Ese es rol y función, claro, o sea, hay que aprender, del papá como coach. Hay que aprender a que ellos se den cuenta que más que trascender en la vida hay que trascenderse a sí mismo, o sea, hay que mejorarse todos los días, hay que ser mejor persona cada día. Todo esto a través de vivir experiencias nuevas y tener un aprendizaje que te transforme. Muy bien, suena interesante, así es que vayan tomando nota, pero te voy a interrumpir tantito, Olegario. Quiero que nos compartas por qué te dedicaste o cómo es que te dedicaste a esto del coaching para padres. Platícanos un poquito de ti, de tu experiencia. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. La verdad es que a mí me gustó desde siempre los temas de superación personal. Desde muy joven me di cuenta que yo tenía interés en aprender cómo las personas pueden superarse y ser mejores. Y bueno, pues aprendí de leer y de repente cuando me di cuenta que había una certificación de coaching, pues entré al certificado de coaching y aprendí entonces que hay estos conceptos nuevos para mí, que era la ontología del lenguaje, por ejemplo, el entender lo importante que es el lenguaje en nuestra realidad, en nuestra manera de ser, saber que como nos hablamos a nosotros mismos, como nos hablamos en forma privada, en nuestras conversaciones privadas, nos hace ser como somos. Entonces, ese aprendizaje del lenguaje, ese aprendizaje del manejo emocional, ese aprendizaje de cómo la corporalidad puede cambiar nuestro estado de ánimo si lo sabes usar, ¿verdad? Ese aprendizaje de saber por qué las emociones, ¿verdad?, generan químicos en tu cuerpo, que después estos químicos te hacen adictivo a esa emoción. A lo mejor esa química que estás desarrollando cada vez que vives una emoción se va acumulando en tus células y esa célula toma el mando de
de tu personalidad. Y eso es lo que no queremos que pase. Debes de controlar las emociones, la corporalidad y el lenguaje. Y eso es parte de lo que has aprendido en esta certificación Así como coach. ¿Y dónde lo has aplicado? Dime, ¿con quién has trabajado? Bueno, yo soy ya coach desde hace ya 3 años, ¿verdad? Soy coach avanzado en negocios por la Academia Interamericana de Coaching. Y bueno, pues me dedico a hacerle coaching a ejecutivos y a hacer coaching para padres de familia. Hemos dado conferencias de esto. Muy bien. Conferencias de esto en la UDEM, en el DIF de San Pedro, en el Liceo Monterrey de Niñas, en Coparmex 2 veces hemos dado conferencias sobre esto y hace 15 días estuvimos dando una conferencia ahí en Coparmex. Y bueno, pues un largo historial por ahí veo, va la historia, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pero platícanos, compártenos, por favor, Olegario, así en forma concreta, ¿qué competencias o qué habilidades tiene uno que desarrollar como papá para poder ser, o mamá para poder ser coach de sus hijos? Bueno, primero que nada debes de ser muy buena observadora, observadora de tus acciones. Número uno, y de las acciones de tus hijos, de las emociones que generan cuando están viviendo alguna experiencia o conviviendo con alguna persona. Debes de tener habilidades conversacionales, saber escuchar y saber indagar. La escucha es una escucha activa, no es oír. Oír es con los oídos, escuchar es con todo el cuerpo, observar el lenguaje corporal, observar la cercanía de las personas, los silencios, la intensidad del tono de voz o de la mirada. Debes también tener un conjunto de preguntas enfocadas hacia el futuro. Te debes de olvidar de hacer las preguntas del por qué. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué le pegas a tu hermano? ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué sacaste esta calificación? Debes de tener más bien el enfoque hacia el para qué. ¿Para qué haces esto? ¿Para qué le pegas a tu hermano? ¿Para qué no te bañas? ¿Para qué sacaste este 4 o este 6 de calificación? Siempre es un enfoque a la reflexión futura, no hacia el pasado, porque en el pasado simplemente vas a ir a un hecho que ya no puedes cambiar y vas a poner a tu hijo en una situación defensiva y a buscar la justificación del por qué lo hizo. Eso que acabas de decir, Olegario, nos cae un 20, yo creo que a muchos papás y muchas mamás que nos están escuchando, el que siempre cuestionamos por qué hiciste esto, y por qué aquello, y por qué el otro, en lugar de preguntarle para qué, que puede ser precisamente algo más útil y resultar algo más adecuado y de más beneficio para el niño o la niña que está realizando esa actividad, porque le puede sacar un aprendizaje si le preguntamos más para qué en lugar del por qué, ¿verdad? Así es. Bueno, y cuéntanos un ejemplo concreto, digo, además de estas competencias que nos estás mencionando, de que debemos ser muy buenos observadores de nuestros hijos, de que debemos ser sensibles precisamente a sus estados emocionales, a cómo se están sintiendo ellos en ciertas situaciones, de que debemos aprender a escuchar, algo que nos acabas de decir, muy interesante, y sobre todo a conversar con ellos, es decir, a establecer esta comunicación. Dinos, ¿en qué otra parte podemos aplicar, como otro ejemplo final, el ser coach con nuestros hijos? ¿En qué más nos puede ayudar? Bien, pues debes de aprender a ver qué es su pasión para que puedas orientarlo en su búsqueda de su sentido de vida a través de la escuela, a través de sus relaciones con los amigos o a través de su mejora de personalidad. Tal vez tu hijo es introvertido y lo puedes ayudar a que sea extrovertido y que pueda mejorar sus relaciones, porque el futuro son las relaciones. Tiene que relacionarse con mucha gente, tiene que tener grupos de influencia para él y grupos de amigos que le permitan manifestar todo su poder y toda su fortaleza que trae desde que nació. Entonces, en esta competencia de enseñarle a él a que se relacione, porque es cierto lo que dices, cada vez esto es un mundo más globalizado, más abierto, y las relaciones juegan un papel muy importante hoy en nuestras vidas, en la vida de todo mundo, desde niño hasta adulto, y no se diga uno cuando está profesionalmente o ya laborando. Y es cierto, entonces como coach les podemos ayudar también a desarrollar este tipo de competencias, de esta inteligencia emocional, como algunos les dicen. Claro, saber manejar nuestros miedos. El miedo no es una emoción negativa. El miedo, si lo sabes usar, puede que sea una emoción que te ayude a desarrollarte. La cuestión es simplemente conocer qué es lo que te causa los miedos y que te impide accionar. Permite que las emociones te ayuden a mejorar tu desempeño. Wow, superar miedos y desarrollar confianza. Mamás, papás, por favor, que nos están escuchando, espero que hayan tomado nota. Olegario, te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros. Les agradecemos a ustedes, mujeres que nos están escuchando, y papás también. Muchas felicidades. Mamá, les recuerdo que su desarrollo es mi pasión, sus metas mi objetivo, su potencial mi reto y su felicidad mi éxito.
Muchas gracias y que pasen un lindo día.